Madre mía lo que está este video. Muy potente, queridos. Les voy a contar que el día 23 de junio, ya hace casi un mes, yo les grabé un video en mi canal de YouTube, en este mismo canal, que se llamó ¿Y si la verdadera guerra no fuera por una bomba atómica? En donde te hablé acerca del último tránsito de Urano en Géminis, ¿sí? El último, no el de ahora, el de hace 84 años, y también el de ahora. Y te hablé de cómo este tránsito cambió el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Te hice el paralelismo sobre cómo este último tránsito de Urano trajo el tema bomba atómica hace 84 años atrás y cómo ahora, de nuevo, justo antes de que Urano ingresara a Géminis el día 7 de julio, o casualidad, se despertó nuevamente el mismo tema con el conflicto entre el mismo tema bomba atómica, con el conflicto entre Israel e Irán. En el anterior video que te grabé, que te lo voy a dejar en un link acá debajo de este video, si no lo viste, vete a ver porque esa es la primera saga. Esta es una saga de 3 videos, tú estás viendo la segunda saga. El primer video ya lo grabé, te lo voy a dejar en la descripción de este video. En el anterior video mencioné que Israel fue fundado bajo el tránsito de Urano en Géminis y que ahora está por vivir lo que se llama el retorno de Urano. Y es muy interesante lo que empieza a suceder y cómo empieza a hacer foco Israel a nivel mundial. Entonces, en este video, que es la segunda saga, te voy a contar qué significará para Israel atravesar una revolución de Urano y por qué esta nación repite un conflicto de territorio que viene de mucho tiempo antes de los hebreos, cuando los hebreos no eran hebreos, ¿sí? ¿Me entiendes? Te lo voy a contar todo acá. Y de cuando ellos eran esclavos en Egipto, mucho tiempo antes de todo eso. En este video tú vas a comprender una raíz, pero escúchame, tú eres Israel también y lo vas a comprender en este video. Tú, yo, todos estamos siendo también parte de esto que Israel como nación constela, pero todos somos parte. Entonces, en este video vas a comprender la raíz universal de que los hebreos constelan algo que no es solo mundial, viene de más atrás todavía, es galáctico y lo vas a entender en este video. Y todos estamos atravesando pedacitos de esa historia y del génesis de esta galaxia en nuestras células y en nuestros átomos. Y los hebreos son una pieza fundamental, queridos, del plan de Dios para reconstruir algo que viene roto desde el origen de esta galaxia. Y aquí te voy a contar y vamos a analizar todo, ¿sí? Cómo eso también, esto que viene roto de hace mucho tiempo, está inscrito en la carta natal de Israel, que también ya la tengo aquí preparada a una parte de la carta que vamos a ver, que es la más importante que en este video quiero contarte. Así que comencemos conociendo primero, si eres nuevo en mi canal, si no sabes nada de astrología, vamos a hablar qué es una revolución de Urano, brevemente. La revolución de Urano, ¿qué ocurre? Ocurre cuando Urano da una vuelta completa al zodíaco y regresa al mismo signo y el mismo grado donde estaba en la carta natal cuando tú naciste, ¿sí? Esto sucede cada 84 años, quiere decir que no todo el mundo, a no ser que tú vivas más de 84 años, tú vas a vivir tu revolución de Urano, ¿sí? Pero no todo el mundo llega a vivir en esa edad y entonces no vive su revolución de Urano. Esto sucede cada 84 años y marca una mutación total del sistema, de tu sistema y de tu vida. Te trae una crisis de identidad, en este caso Israel ya está viviendo esto, es una crisis de identidad colectiva. Es un colapso de estructuras obsoletas para Israel esta revolución de Urano. Es la liberación o caos. Vamos a ver, ya vas a ver todo el desarrollo del video, qué va a elegir Israel. Está potentísimo este video, potentísimo, no te lo pierdas. Espectacular. Esto marca la entrada, Urano y su revolución marca una etapa de innovación radical, ¿me entiendes? En un país, cuando se vive la revolución en un país, es como si se activara el código oculto con el que fue fundado, pero ahora
queda como a la vista de todos para ser corregido, actualizado o desmantelado, que es lo que va a vivir Israel como país. ¿Sí? Se desmantela el código. Mira, es como si se uniera el tiempo, ¿sí? Como si hiciera un doblaje, un plegado del tiempo y se uniera el principio con el fin, ¿sí? Su principio cuando fue fundado con ahora de nuevo, ¿sí? De nuevo vuelve el mismo tema de la fundación, vuelve a revivirse el tema de la fundación. Claro, y fue fundado en medio del drama, en medio de los árabes que no querían que se fundara, pero se fundó, ¿sí? La nación de Israel. Pero, y vuelve de nuevo ahora lo mismo, ahora Irán quiere hacerlo desaparecer del mapa. ¿Te das cuenta? Vuelve lo mismo de hace 80 y pico de años atrás. ¿Me estás entendiendo? ¿Y qué significa esto para Israel? En este año que va a estar viviendo a Urano ya metidito en el signo de su fundacional, cuando pase directo, sí, no va a ser ya, va a ser más adelante porque ellos tienen a Urano en grado 24, entonces esto va a ser llegando más ya al 2030, va a estar ya llegando más hacia el final, pero igual ya lo siente, ya se siente esta revolución, ¿sí? Del 2025 al 2032 va a estar Urano en Géminis. Entonces, el alma de Israel entra en ¿qué? En un ciclo de revolución. Él nace con este Urano y ese Urano natal está ligado a su identidad misma, queridos. Fue fundado en medio de un conflicto internacional, Israel, basado en una división territorial propuesta por el plan de partición que hizo la ONU en el 1948. Israel, mira qué casual, nace de una partición en dos mitades. Géminis, hola, hola, los gemelos. Una parte aquí de un mismo ser, un mismo óvulo. ¿Qué son los gemelos? Seres que se conciben en un mismo óvulo que es fecundado por un esperma y después que se dividen en dos partes. Tú me estás diciendo, había un solo territorio que era Palestina, ¿sí? Y ese mismo óvulo se divide en dos partes, ¿sí? Y una parte queda para Israel y otra parte queda para Palestina. Y ya sabemos que eso trajo un conflicto con los países árabes y que inmediatamente luego de su fundación se desató una guerra entre algunos países árabes e Israel. Y esto fue, queridos y queridas, un triunfo, o sea, un triunfo, no la guerra, por favor, sino un triunfo de Israel el haber podido, después de tanto tiempo, ¿sí? De idas y vueltas y de historia, haber podido consolidarse, declarar su independencia, consolidarse, ¿sí? Como nación, tener el territorio ahí físico, fue un triunfo porque no habían podido volver esas tierras, ¿sí? De esta forma ya consolidada y con una estructura, a esas tierras de Canaán que en la Biblia Dios dispuso para los hebreos desde hacía ya estos milenarios, siglos y siglos que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, con toda la memoria y con todo el trasfondo de exilio que guardan estas almas para ellos, claramente que fue un triunfo todo esto. Pero este conflicto de territorio que ellos traen no viene de ahora, viene de mucho antes y voy a contártelo todo en este video, ¿sí? Pero antes vamos a seguir viendo qué representa el retorno de Urano para Israel y para cualquier persona, ¿eh? Cualquier ser humano vive un retorno de Urano de esta forma. Este retorno de Urano despierta ¿qué cosa? Ese karma original que ellos traen, pero esta vez con otra conciencia. Es el karma atómico, diríamos, el que se activa, ¿sí? Durante el anterior tránsito de Urano en Géminis, ¿qué pasó? Se creó y se lanzó la bomba atómica, eso fue en el 1945, se fundó ¿qué cosa? Israel en 1948, comenzó la Guerra Fría en 1947, se dividió el mundo entre dos bloques, el capitalismo con democracia, libertad, un libre mercado y se dividió en dos, ¿con quién? Con el comunismo. Mira Urano en Géminis, mira la dualidad. Y se dividió en el comunismo, economía más planificada y con una dictadura del proletariado, ¿sí? Esto dio inicio a lo que luego sería la Guerra Fría, que fue una división ideológica, geopolítica y militar que marcó el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, queridos, y que estábamos bajo este tránsito de Urano en Géminis,
¿Me estás entendiendo hasta lo que después ya fue, eso ya no estaba Urano en Géminis, ya fue la caída del muro de Berlín? O sea, estamos hablando desde que de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989, tuvimos como una línea de tiempo, ¿sí?, que no se termina de cerrar hasta la caída del muro, ¿sí? Hasta la caída. Y ahí quien entra en juego, bueno, nuestros señores Saturno y Neptuno en conjunción, en esa conjunción maravillosa que sucede cada 36 años, pero que esa vez, en ese año, en la caída del muro, se dio en Capricornio. Fíjate, las estructuras son las que cayeron, ¿sí? Y que terminaron derribando el muro el 9 de noviembre de 1989, queridos. Así de claro. Mencionar esto es muy importante porque esta división mundial, en este contexto, ¿sí?, nació todo este contexto de división, todo esto que te acabo de decir, este versus lo otro, todo este lío, la partición de Palestina, todo lo que te estoy contando, nace bajo Urano en Géminis, entre lo que duró Urano en Géminis en ese tiempo, 1941-1949. Y Géminis, queridos, vamos a hablar de Géminis también, vamos a conocer un poco este signo vibrando en su estado más bajo en dualidad, ¿sí?, que es la dualidad, la fragmentación, los dos polos divididos, el bien versus el mal, todo esto. Géminis vibrando bajo es todo eso, ¿me entiendes? Pero vibrando bajo. Entonces quiero que veas el paralelismo y hagamos una línea de tiempo desde el último Urano en Géminis y la brecha que se abrió en el mundo hasta la actualidad. Urano en Géminis no solo trajo una bomba, trajo un mundo dividido en dos partes, en dos mitades, en dos visiones, y que al día de hoy parecen irreconciliables, ¿sí? Y ahora en 2025 esa división es como que se vuelve a actualizar. No sé si tú vas siguiéndome con la línea de tiempo. Ya estaba en el periodo anterior, se abre la brecha y es como si ahora se revive una llama, pero no para que terminemos destruyéndonos, sino desde mi perspectiva como una oportunidad de cierre, ¿sí? Esa división se actualiza, Oriente versus Occidente, democracia versus teocracia, OTAN versus el eje emergente China, Rusia, Irán, verdad versus manipulación, que me cuentan que es verdad y que no. Ahora, queridos, otra vez Israel entra en guerra, Irán busca armamento nuclear y el mundo se vuelve a polarizar y empieza a estar o de un bando o del otro. O casualidad que Urano entre en Géminis y polarice la energía en los seres humanos que todavía no la pueden asimilar, queridos, desde un lugar elevado. No pueden asimilar esa energía geminiana todavía desde un lugar elevado. Este retorno de Urano obliga a Israel a preguntarse, escucha lo que obliga a preguntarse, esto está muy potente, escucha. ¿Vamos a repetir la historia como víctimas convertidas en agresores? Voy a volverte a repetir, Madre de Dios, si tú te me estás compenetrando acá con lo que estoy contando, tú tienes que estar sintiendo esto. Este retorno de Urano le obliga a Israel a preguntarse, ¿vamos a repetir la historia como víctimas convertidas en agresores? ¿O vamos a romper la cadena de poder, miedo y control y que la voy a describir y está escrita en su carta natal? Tú vas a comprender algo muy profundo hoy y traigo una resolución. Hoy yo traigo una medicina muy potente para Israel y para todos nosotros. Queridos y queridas, Géminis en astrología interdimensional significa y es el puente divino entre el cielo y la tierra, entre la palabra y el verbo sagrado y su circulación entre las redes humanas. Géminis fue muy mal entendido y estigmatizado en la astrología en general, y Géminis no es la dualidad. Dualidad, querido, entiéndelo por favor, dualidad es lo que el humano limitado hace con la energía. Entiende la diferencia. Pero en esencia, Géminis no es eso. El arquetipo espiritual de Géminis es el mensajero de luz, el que no solo habla, sino que traduce vibraciones en palabras. Es el que escucha entre líneas, el que canaliza enseñanzas desde planos sutiles a la materia para traerlas aquí a la tierra. Es el puente, es el arquetipo de Hermes, el Mercurio, el que viaja entre mundos con libertad. Este arquetipo, queridos, nos recuerda que la verdadera comunicación nace desde el corazón y que la palabra tiene un poder creador enorme.
Y el símbolo de Géminis sí son los gemelos, pero porque sean los gemelos no es que sean la dualidad, ¿me entiendes? Son los gemelos, son dos, sí, dos hermanos, Castor y Pollux, un hermano mortal y el otro inmortal. Y ellos representan la unión entre el cielo y la tierra, porque uno es mortal, está en la tierra, y el otro es inmortal, está en el cielo. ¿Me entiendes? Esto representa una unión entre la conciencia humana y el alma eterna. Géminis es eso, es un puente entre dos planos. Y cada persona con esta frecuencia vino a unificarlos dentro de sí, no a vivirlos en dualidad como los ha vivido el mundo bajo este tránsito de Urano en Géminis desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, como se ha vivido un mundo particionado, dividido, porque no se ha podido concebir la frecuencia geminiana en luz, porque la mente está limitada todavía, porque todavía hay limitaciones que nos impiden vivir la frecuencia pura de los signos en la materia. ¿Me entiendes? Entonces Géminis fue estigmatizado, queridos, como dual, como doble. Son dispersos. Pero su verdadera naturaleza es que no son dobles de nada, porque no son tampoco cambiantes. Ellos son dobles en movimiento, porque viven en dos realidades al mismo tiempo. ¿Ves la diferencia? Son dobles en movimiento. ¿Te estás dando cuenta que ese Urano en Géminis que vimos hace 84 años abrió una brecha? Capitalismo versus comunismo, palestinos o árabes versus israelitas. Pero todo esto fue vivido desde dos fuerzas opuestas y no dos fuerzas que son complementarias y que tienen que unirse. ¿Ves? Esa es la dualidad y la fragmentación en la que vive el mundo. Y por eso el mundo hoy, no todo, pero el mundo astrológico que te presenta el Géminis doble, dual, disperso, es el mundo fragmentado todavía en el que vive la conciencia. Queridos, Israel, con su revolución de Urano, va a tener que enfrentar su propio dilema dual. ¿Me estás entendiendo? Esto es potente. Escucha el dilema dual. Queridos hebreos, queridos judíos, quizás haya judíos que me estén escuchando, abran el corazón. Yo sé que ustedes tienen una adoración, un fanatismo quizás a veces por somos el pueblo elegido de Dios. Espera, todos somos Israel, todos, ya voy a nombrar ahora qué significa Israel. Todos somos el pueblo elegido de Dios. ¿Dónde se consume un Dios que elige a unos hijos y a otros los deja afuera? Ustedes, mis queridísimos judíos, van a tener que hacer una gran resiliencia, que es la resiliencia de entender que ese Dios que les habló en el pasado no es el Dios de los hebreos, es el Dios de todos los seres humanos. ¿Me entiendes? Porque ningún Dios salvaría solo a uno de sus hijos y a otro los mandaría a la muerte y a la destrucción. El Dios del cual estamos hablando es un Dios misericordioso y fue mal entendido y mal concebido. Entonces ese dilema dual que están reviviendo todavía, porque es un karma no resuelto, es una herida no resuelta que te la voy a contar ahora en breve, nos lleva a estas preguntas que bajo esta revolución de Urano vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que trabajar. Los hebreos, ¿sí? Los judíos. ¿Son un pueblo ustedes espiritual o un pueblo militarizado? Esa es la primera dualidad que ustedes van a tener que trabajar. Y es la primera pregunta. ¿Somos un pueblo espiritual o un estado militarizado? Porque son dos cosas diferentes. ¿Somos la promesa de unidad o el símbolo de separación? ¿Qué somos? Vamos a tener que replantearnos. Urano va a tocar la identidad y yo te voy a explicar en breve por qué va a tocar la identidad en carta natal. Acá la tengo, te traje lo más sabroso, exquisito de esta carta. ¿Puede liderar este pueblo desde la innovación sin repetir los traumas de persecución? Esas son las tres preguntitas que esta revolución va a traer a esta nación. Y a nivel galáctico, queridos, sí señor, vamos a abrir la parte galáctica también. Israel representa la fractura entre tribus, entre religiones, entre linajes espirituales, entre razas, y representa la primera separación de la raza madre de esta galaxia, que fue Lira. Fue el primer lugar en Lira donde nacieron todas estas razas humanoides que hoy somos. Su revolución de Urano, la de Israel, no es solo la de Israel, es la del mundo entero. Por eso te estoy diciendo,
Todos estamos aquí, ¿sí? Pero Israel representa a todos, porque Israel somos todos. Israel significa el que lucha con Dios. Querido, y con una mano en el corazón, dime, ¿acaso no estamos todos en ese viaje? ¿Acaso no estamos todos al lado de Dios, recuperando poco a poco nuestro origen, sanando eras de dolor en nuestro corazón? Queridos, entonces la revolución de Israel no es un microfractal del mundo. Yo quiero que tú no lo vivas como separado. Hay ellos. Hay la guerra de Ucrania. Y todo separado, no, porque mientras haya guerra en el mundo, hay dualidad en la mente del humano, hay guerra en la mente del humano y en su corazón. ¿Me entiendes? Mientras exista miseria, la miseria sigue de alguna manera abarcándonos a todos los que estamos vivos aquí en este presente. ¿Sí? Eso no lo enseñó Jesús, eso lo mostró Jesús con su vida y su camino, y tengo algo que no tengo palabras para describir, que te lo voy a traer en el próximo video de este. Después el que viene es un especial tremendo de Jesús. Una investigación que creo que más de uno va a tener que escuchar el video con pañuelitos descartables por lo emocionante que va a ser. Queridos, todos somos el pueblo elegido por Dios, pero Israel es el alma que constela este conflicto de antaño. La revolución de Urano no solo le pasa a Israel, le pasa al mundo entero, le pasa al símbolo que Israel representa para la humanidad, que es la lucha por el derecho a existir en paz en la tierra en la que tú eliges vivir. ¿Entiendes? Dime si esto también no nos toca a todos, en microfractal, hasta en tu familia. Tú vives en una tierra que es una pequeña célula en tu familia y quizás tú no puedes estar en paz en esa tierra, y todos tenemos derecho a nacer y vivir en paz en nuestra tierra, pero no todos lo podemos vivir porque de repente vives en una ciudad peligrosa, porque de repente vives en una familia que grita, pelea y hay violencia. Entonces dime, ¿dónde está tu paz? ¿Me entiendes? Ahora te estás dando cuenta cómo en lo pequeño también esto se vive, y en lo grande lo constela un pueblo que sí fue elegido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue elegido? Para reparar una herida que nos representa a todos, y vas a seguir entendiendo ahora conforme yo avance. Entonces, la división entre razas, queridos, constela Israel, las religiones y los pueblos, constela Israel, la división de las religiones y los pueblos, la guerra entre lo antiguo y lo nuevo. El retorno de Urano es la oportunidad de sanar el fractal original, que es el conflicto por la tierra prometida. ¿Y dónde nació todo esto? Tú me vas a decir. Y esto es lo que yo enseño en astrología galáctica. Esto que te voy a contar ahora es netamente de mi formación, que por primera vez la estoy por dar ahora. Es nueva, es una nueva rama de astrología que he creado, se llama Astrología Galáctica, y la voy a dar por primera vez el 11 de agosto. Se va a armar, ya se armó, ya está la gente inscripta, que es la primera formación de astrólogos galácticos en el mundo, en donde trabajamos las 12 razas madres de la galaxia. La primera raza madre, la primera, desde donde nace todo, fue Lira, y todo este conflicto que los hebreos han manifestado a lo largo de los siglos, queridos y queridas, todo este conflicto viene de ahí, de Lira. Porque hubo un tiempo muy atrás en la memoria de este universo en el que todo era unidad. No era como ahora, así, dualidad, separación. Hubo un tiempo en que la vibración de esta raza madre, que fue Lira, sostenía la vida con la suavidad de un útero cósmico, porque Lira representa esa madre cósmica, esa madre que da luz. ¿Sí? Allí las almas vivían en armonía, recordando quiénes eran, recordando su luz de forma consciente, su amor revestido en una forma. En Lira se vivía la esencia pura de la fuente, pero como todo ciclo de evolución, hubo un momento en donde llegaron las adversidades y esa unidad fue desafiada. Y la sombra también reclamó su lugar en el juego de la conciencia lirana. Y ahí nacieron las guerras de Lira. Los hijos de la raza madre, queridos, con la llegada de las guerras, ¿sí?, esos hijos de esta raza madre fueron atacados y muchos de ellos tuvieron que huir, dejando atrás esos mundos cristalinos tan
propios de una luna en Cáncer, diríamos, o de una luna en Piscis, ¿sí? Y tuvieron que dejar esos templos, esa geometría viva, y se tuvieron que ir con la herida en el alma. Partieron hacia nuevas estrellas y la primera estrella o sistema solar al cual partieron fue a Vega. Allí nació la primera herida de exilio en la galaxia. Te estoy contando la historia en breve de la galaxia que después explico en profundidad en la formación. Sí, entonces ahí empieza la historia de cómo los hebreos, lo que hoy llamamos hebreos, pero que en su momento fueron ese grupo de mónadas, de almas, que tuvieron que salir exiliados de Lira, ¿me entiendes? Yendo a Vega, ¿me entiendes? Esa joya luminosa de la constelación de Lira se tuvo que trasladar y algunos encontraron un primer refugio en ese nuevo sistema. Pero la paz nunca fue completa, queridos, porque el alma ha sido desgajada de su origen, literalmente, y nunca dejó de buscar esta alma. Y así comenzó la historia que hoy conocemos de Israel. ¿Me entiendes? Ellos están constelando algo que viene de muy atrás y no se terminó de cerrar esa línea de tiempo. Y esta es la oportunidad para cerrarla. Esta es la oportunidad para cerrarla. Cuando yo escuché y vi en las noticias que el mandatario de Irán dijo: quiero hacer desaparecer a Israel del mapa, claramente me volvió a traer esta memoria de este registro de las guerras, de tener que ser despojados, exiliados, del dolor de no poder vivir en paz en tu propia tierra. Es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, acá estamos viendo el eco estelar de un pueblo galáctico en exilio. Los seres que hoy encarnan bajo el linaje hebreo o judío, como tú le quieras llamar, no solo llevan una historia ancestral terrestre, sino una memoria estelar milenaria, que es la pérdida del hogar, la huida forzada, el destierro de la madre, que sigue a nivel psíquico, inconsciente, lo sepan o no, esa lira, esa madre, esa raza madre original. Llevan el trauma de la división, llevan la promesa de una tierra que devuelva la unidad a sus pueblos. Si no, mira a Moisés. O sea, si tú vas a revisar todos los repetidores, los indicadores que tenemos en la historia de los judíos, tenemos a un Abraham, cuando Dios le dice: sal de tu tierra, sal de Ur de Caldea y ve a la tierra de Canaán, el lugar donde yo te mostraré. ¿Me estás siguiendo? Entonces todo va por la tierra, por la madre, todo conflicto, toda la historia bíblica de ellos va relacionado a lo mismo. Bien, después Abraham arma todo el linaje, está Jacob, las 12 tribus, las 12 casas de Israel, todo hermoso, pero hay un hermano que queda exiliado porque lo entregan, los traicionan, y esa traición está en la carta de ellos. Ese es su Quirón en Escorpio, es esa traición, es una herida de traición en el pasado. Los hermanos de José lo traicionan y lo mandan de esclavo a Egipto. Y ahí inicia el camino largo, para contarlo acá, pero ahí inicia el camino hacia la esclavitud, queridos. Estamos viendo un karma que no fue resuelto. Por algo Israel está donde está hoy con el conflicto, foco de un conflicto, en guerra. Mira sino también a Moisés, el líder de los hebreos, el libertador, un niño, queridos, arrancado del seno de su pueblo, lanzado a un río en una canasta, cruzando al bando opuesto los egipcios. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿no es acaso todo esto una constelación viva del exilio original? Dime si todo esto no te está representando ese exilio original que te estoy contando de Lira. ¿No es acaso Moisés el eco de esos liranos que cruzaron la galaxia, que cargaron una misión más grande que su propio dolor? Es muy fuerte esto. Yo te estoy trayendo un panorama para que tú amplíes tu conciencia y te me despegues del drama de la guerra. Somos el pueblo elegido, todo bien, pero hay un drama, una herida. Tú eres el pueblo elegido, tienes conocimientos cabalísticos, tienes los conocimientos que tú quieras, pero tú al día de hoy vives una herida todavía y se repite y la vida te lo muestra como repitiendo el conflicto. ¿Me entiendes? Entonces, ese dolor, queridos, ya sabemos, no fue un castigo, se tiene que convertir en un propósito. Es que ese es el propósito que tiene el pueblo. ¿Por qué Dios elige ese pueblo? Lo elige porque sabía que era el pueblo que iba a poder cruzar el desierto y a la larga, después de un caminar largo y una historia larga que inicia largo desde Abraham,
y en la tierra, pero desde Lira en la galaxia, después de un camino largo, el pueblo un día abriría los ojos y diría, che, vamos a sanar la herida del exilio. Porque no vino a repetir este pueblo eternamente su herida, vino a recordarla, vino a encarnarla y finalmente a sanarla para ellos y para el mundo, porque ese es el acto de amor que Dios vio en ellos, por eso los eligió. Y ahora, en este 2025, cuando Urano vuelve a Géminis por primera vez desde la fundación del moderno Estado de Israel, es cuando se activa la revolución completa de su carta natal y el universo les ofrece una oportunidad, queridos. Dios siempre nos va a dar la oportunidad a todos. En esta o en otra vida, tú vas a tener la oportunidad. Esta es la oportunidad para Israel de cerrar el ciclo, de dejar de pelear por territorios físicos y empezar a conquistar y a recuperar la propia tierra prometida interior. El lugar donde el cielo y la tierra vuelven a abrazarse. Géminis, el lugar donde esos Castor y Pollux que te hablé en el principio pueden volver al corazón y decir, el hermano inmortal y el hermano mortal van a darse la mano nuevamente. Aquí en el corazón. Entonces el conflicto con Irán, queridos, las amenazas, la división, todo eso no es más que el reflejo de una memoria no resuelta del alma galáctica que está por detrás de este estuche humano, de un ego que no recuerda, de un ego que no recuerda, de un ego que no sabe de dónde viene ni conoce su origen. Queridos, y si hoy vuelve a presentarse todo esto, ya te lo dije, no es para repetir la tragedia, es para que por fin se selle el pacto de paz que nunca se firmó en Lira. El alma de Israel camina entre la espada y la promesa, entre la tierra y el cielo. Es ese Urano en Géminis, entre la memoria de una madre perdida, Lira, y la posibilidad de volverse madre de una nueva conciencia para la humanidad. Que esta revolución de Urano, queridos, no sea solo tecnológica para ellos, que sea el inicio de la paz más difícil, porque la tecnología es fácil de armar. Es muy fácil, pero lo que no es fácil es esa paz que se va a vivir en el corazón, sabiendo que estamos en casa y que no vamos a ser bombardeados con misiles y que tampoco nosotros por defensa vamos a bombardear a nadie. ¿Me estás entendiendo? Que sea, y estoy orando en este momento, y me emociono. Y en este video vamos a orar, vamos a poner una intención de paz, que este sea el inicio más difícil. Yo sé que es el más difícil en los seres humanos, donde tú estás ahí en guerra con tu pareja, tú estás queriendo tener la relación y friccionan. Lo más difícil es que en ese momento ambos respiren, encuentren la paz, vibren en su corazón y recuerden qué fue lo que los unió, qué fue lo que nos trajo hasta aquí. Que este momento para Israel, queridos, aunque difícil, sea el momento de paz más sagrado, la paz con el propio origen. Sí, Señor. Que cada ser humano pueda volver a encontrar la paz con su propio origen y pueda resolver lo que yo llamo, y hace años acompaño a mis estudiantes en mis cursos, quienes estudian conmigo saben, yo toco algo y fui pionera en esto, no por alabarme ni nada, sino porque fui pionera, es lo que me tocó traer al mundo. Sí, todo ese Aries que tengo en la carta me tocó ponerlo al servicio de decir, bien, voy a ser la primera en hablar de la caída de conciencia y vamos a ir todos juntos, lo que quieran, a reparar ese origen. Porque si no reparamos ese origen, yo encontraba que la gente hacía constelaciones, hacía esto, hacía lo otro, sanaba por acá, pero nunca terminaban de reparar. Había algo más de fondo, había algo más profundo. Y eso saben que es la historia, el génesis de tu alma, es el origen y no es en esta tierra. ¿Bien? Queridos, ahora pasemos a ver toda esta historia inscripta en la carta natal de Israel. Lo primero que vamos a ver, y yo estoy tomando, ¿qué cosa? Estoy tomando la carta de la independencia, ¿sí?, de Israel, el momento en que ya se establece en el 14 de mayo de 1948. Y lo primero que vamos a ver, y quiero que te vengas a ver la T cuadrada de Israel, porque este es una T cuadrada, es una figura astrológica de tensión, de máxima tensión, ¿sí? Porque acá está el eje del trauma y está el eje de la promesa. Tú lo vas a encontrar acá y te lo voy a desglosar completamente. Esta T cuadrada está formada por quiénes. Bien, te lo voy a mostrar aquí. Vente conmigo, mira por quién está formada. Está formada por el Sol en Tauro, en el grado 23,
que te estás dando cuenta, yo te lo tracé acá en naranja, te puse el símbolo que es una oposición. Aquí está la oposición del Sol a Quirón, su herida original en el grado 21. Los números de los grados tienen mucho que ver, no voy a abrir ese tema acá porque es muy largo, sino, ¿sí? Entonces, una T cuadrada se forma con una oposición y dos cuadraturas. Este Quirón le está haciendo cuadratura a Lilith y este Sol le está haciendo cuadratura a Lilith, que está en donde, en el grado 22 de Acuario, ¿sí? Entonces tenemos esa T cuadrada formada por eso que te acabo de decir. Este es el eje más importante desde mi perspectiva, donde vamos a analizar ahora todo, vamos a desglosar juntos toda esta geometría, porque el Sol en Tauro acá, en esta casa 8, queridos, está en casa 8, ¿sí? Acá si bien no te puse las casas, te lo voy a contar. Este Sol está en casa 8. Nos habla de ese Israel. A ver, las casas más difíciles, paréntesis, las casas más difíciles de vivir en astrología son la 4, diría que ni la 4 se salva, la 8 y la 12, ¿sí? Entonces, la 8 nos habla de Israel como qué, como una identidad basada en la supervivencia. Ese Tauro en esa casa es eso, es el poder oculto y la transformación que trae esta nación. Trae un poder oculto y una gran capacidad de resiliencia. Israel nace con un sol fuerte, ¿sí? Pero diríamos que en la casa 8 está como enterrado el brillo de ese sol, ¿sí? Tiene que transformarse mucho esa identidad primero antes de brillar. Eso es que está en la 8. Yo tengo mi sol en casa 8, sé de lo que estoy hablando. Mi sol en Piscis, antes de brillar con todas esas aguas puras, tuvo que pasar por las aguas oscuras del alma, ¿sí? Entonces, sé lo que le pasa a Israel. Ese sol, antes de ser un brillo natural en su existencia taurina, hermosa, divina, primero no brilla en la superficie, se forja en la sombra, queridos. Se forja en el trauma de origen, se forja en el deseo de permanencia, pero en el escenario de la casa 8 eso no es posible. Tú tienes un alma, un brillo acá, una nación taurina, ¿sí? Que quiere brillar desde la permanencia, desde la seguridad, pero eso no es posible en un escenario de la casa 8, porque el escenario de vida de ese sol en casa 8 es una constante muerte, renacimiento, transformación, cambios permanentes en sus formas de vida. Este sol está diciendo, somos lo que resistimos. Es una identidad nacional marcada por la muerte, queridas y queridos, por el exilio, por el renacimiento. Es la fundación una muerte y renacimiento, se funda entre guerras, y es el renacimiento como acto de voluntad. La casa 8 es muy interesante en astrología, o sea, podríamos dar un seminario de casa 8 acá, solo de casa 8, ¿me entiendes? La casa 8 ya vamos a hacer alguna masterclass de casa 8 y casa 12, ¿sí? La casa 8 nos habla de los recursos compartidos, del karma ancestral. Ya te estás dando cuenta de ese karma. La tierra, Tauro, el karma con la tierra. Hay que remover la tierra. Esa tierra taurina fija, estable, que quiere seguridad, en casa 8 lo siento, hay que removerla. Porque es la muerte y el renacimiento. Israel nace desde un pacto de sangre, queridos, no de paz. Es el nacimiento violento, dramático. En el momento que se funda la ONU, lo particiona en dos, ¿sí? Propone particionarlo en dos, los árabes no estaban de acuerdo. Ya el nacimiento de esta nación, ahí lo tienes, el escenario de la casa 8. Es una identidad que nace en un estado de muerte y renacimiento, con pérdidas, con guerras desde el día 1, porque claro, ahí después se funda y viene la guerra, lo invaden los países vecinos. ¿Sí? Tauro, ¿qué hace? Se aferra, se planta, se defiende, posee. Pero desde ahí nace su necesidad compulsiva de territorio, de frontera, de control. Mira, voy a contar una anécdota personal. Yo he estado en Egipto varias veces y la última vez que estuve, viajé con un grupo que había llevado de retiro, yo y mi marido y mi pareja. Viajé todo por tierra, pasamos por el Sinaí, por Sharm el Sheikh, por un montón de lugares. Hicimos todo por tierra desde Sharm el Sheikh hasta Israel, hicimos por tierra en un bus. Llegamos a Israel y teníamos que cruzar ese mismo día la frontera desde Israel para pasar a Jordania, ¿sí?
porque pues, todo lo hacíamos por tierra. Teníamos que ir a Jordania. No nos quedábamos en Israel, pero tuvimos que pasar la aduana en Israel. Yo en mi vida, mira que he viajado por el mundo, he sentido tanta violencia como ahí. Pero no una violencia de que ellos quieren ser malos contigo, una violencia de protección. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Mostrame fotos, quién sos. Tenés que demostrarles que no sos el malo y el villano. Querida y querido, es muy fuerte esto. Y todo esto es la herida de esta nación. Estoy contándotela en este video y está en esta T cuadrada. Te la voy a seguir describiendo. Queridos, el escenario sigue y se sigue poniendo fuerte. Sigue trayendo transformación, muerte y renacimiento. Vamos a ver ahora el significado de ese sol en oposición a este señor Quirón. En Escorpio, mira el eje, mira ese eje Escorpio-Tauro que tenemos acá, vida-muerte. En oposición a Quirón en Escorpio en casa 2, ¿aquí qué encontramos? Encontramos la herida del exilio, del despojo, del valor propio condicionado por el dolor. Quirón en Escorpio es esa herida de pérdida, de traición, por eso es que te controlan hasta la uña cuando tú entras a Israel, porque están en actitud de defensa. Esta es la herida, este Quirón es la herida del abuso del poder, es la venganza pendiente. Y en la casa 2 es la sensación de no tener derecho a existir, es una herida con la tierra, queridos. En el cuerpo, es una herida en el cuerpo físico, en la materia y con la materia. Israel siente que debe luchar por tener lo que es suyo, pero también se siente culpable de poseer. Es una contradicción intensa esta. Esta oposición, claro, repite el drama de los hebreos, de Moisés, o sea, no tenemos esta carta porque si tú entiendes, y ahora con la astrología y este estudio que te traigo, quizás si tú eres nueva en astrología, tú se estás expandiendo la conciencia y diciendo, pero todo eso está escrito en la carta, está todo escrito con puntos, comas, todo. En tu carta de nacimiento está tu vida entera y en la carta de fundación de un país también. También está el registro colectivo acá. No porque sí nació ese día y con esta carta y con esta T cuadrada. ¿Sí? Entonces se repita este drama de los hebreos, de ese Lira que te conté y de ese Vega que te conté, de ese exilio que te conté, de ser arrancados de su tierra, de su madre, y luego su libertador Moisés es arrancado de su madre. ¡Oh, casualidad! La tierra, el hogar, la casa 2, esa herida en la casa 2, y luego tener que justificar su presencia a donde llegan, justificar su presencia en el mundo, carajo. ¿Qué es todo esto? Es la herida, queridos. Es la herida que se presenta. Urano en Géminis, en revolución, la vuelve a traer, trae el mismo tema, lo repite, es un bucle de tiempo. Vamos a analizar ahora el signo que recibe toda la atención. ¿Quién es? Lilith. Lilith. En Acuario, en casa 4. Y aquí vamos a encontrar algo más interesante. Este es el punto de fuga. Y aquí está la herida negada. Acá está la sombra colectiva en esta Lilith en Acuario. Porque Lilith en Acuario, queridos, es la expulsada del sistema. Recordemos que Lilith, como arquetipo en la astrología, representa lo reprimido, la insumisa, la indómita, ¿me entiendes? Representa lo que fue negado, lo que fue expulsado del Edén, porque en la historia Lilith fue una mujer que no obedeció a lo que Adán quería y entonces ella fue expulsada del Edén y se fue. Entonces, en Acuario es la expulsada del sistema, es la voz del linaje femenino reprimido, de la rebeldía sin asilo. ¿Sí? En la casa 4, que es la casa de la raíz, de la patria, de la nación, del origen, son mis raíces la casa 4, representa ¿qué cosa? El dolor de no poder pertenecer. Esta Lilith en Acuario, no puedo pertenecer. Es el trauma de ser huésped en tu propia casa. Es el resentimiento ancestral de la madre perdida, queridos. Te lo vuelvo a repetir. Moisés, el libertador, el más famoso de todos, ¿sí? De todos los tiempos de los hebreos. Y Lira, la madre perdida para los hebreos. Y esa Jocabel, madre de Moisés. Es la historia, queridas, de la familia fragmentada que se dividió, del hogar rechazado.
Este Lilith en casa 4 cuadra tanto, tanto, tanto en toda esta historia, ¿sí? Está perfectamente puesto ahí junto al Sol, ¿sí? Y encima en cuadratura al Sol, como también en cuadratura a Quirón, ¿sí? En cuadratura y en cuadratura, esto lo dibujé en verde, ¿sí? Quirón es el pueblo herido que se vuelve expulsor, la víctima que se vuelve, y escucha esto es bien interesante. Aquí Quirón, aquí, ¿sí? Es la víctima que se vuelve una guardiana paranoica. Y te voy a explicar qué significa esto arquetípicamente. ¿Qué significa, Maya, que la víctima se vuelva una guardiana paranoica? Cuando un pueblo o cuando un alma ha vivido un exilio o una expulsión o un intento de aniquilación, como la vivieron los hebreos históricamente y galácticamente, en esa narrativa de Lira que te acabo de contar, se graba una memoria celular de amenaza constante en las células. Tu cuerpo queda registrado ahí. Esa memoria no solo registra el dolor, sino también una instrucción de supervivencia que está grabado también en las células. El registro de esta memoria te dice: no te duermas, no confíes, protégete, todo puede volver a pasar. Y entonces ocurre lo siguiente, que el pueblo o la persona que fue una víctima real comienza a vivir a la defensiva de forma permanente para protegerse. Entonces yo lo viví en carne propia, entrando al Estado de Israel y sintiéndome atacada. O sea, antes de que yo ataque me atacaron. Un horror. Nunca en mi vida, mira, te repito, he viajado por el mundo. Nunca en mi vida he sentido una cosa militar tan fuerte, masculina. Encima eran mujeres la mayoría. Y yo decía, qué horror esto. ¿Cómo te van a tratar así si no soy ni una asesina ni nada? Pero porque ellos viven en esa defensa. Esto se convierte en un guardián obsesivo de su identidad, de su territorio, de su herencia, queridos. Y empieza a ver enemigos donde no los hay. Dime si tú en tu vida no lo has vivido a esto. O proyectas ese dolor antiguo en situaciones nuevas, que no son reales, que están solamente en ese fantasma del pasado. Eso es la paranoia, es lo que te acabo de decir. Es una paranoia como mecanismo de defensa y no es locura, es un trauma no resuelto, convertido obviamente en todo lo que hoy está convertido en Israel. Ese trauma no resuelto, perdóname, disculpen, pero en Israel está realmente convertido en política, en dogma y en frontera. En la carta de Israel se ve, es esta T cuadrada con el sol en Tauro, esa identidad basada en la posesión, pero en constante transformación. Es ese Quirón en Escorpio, ¿sí? Que es la herida de traición y despojo, y esa Lilith en Acuario en la casa 4, que es la raíz negada, es el conflicto con el hogar perdido y es toda una rabia reprimida. ¿Mm? Y todo eso crea un patrón. El patrón dice: como fui víctima, ahora me convierto en guardián. Y como sigo herido, guardo todo pero con miedo. Entonces el problema aquí no es protegerse, el problema es no saber distinguir entre lo que es protegerse y perpetuar el mismo sistema de exclusión que se vivió en carne propia, porque al final repiten el mismo sistema de exclusión, Lilith en Acuario, que ellos vivieron en carne propia. Y como te das cuenta, es un enrosque, es el enrosque del ego, queridos. Mírame los ojos, mírame los ojos. El sufrimiento lo crea el ego, el sufrimiento no lo creó Dios, el sufrimiento lo creó el humano y el ego. Y al tamaño de tu drama y de tu sufrimiento es equivalente al tamaño de tu ego, ¿entiende eso? Esta es una ley, es una ley. Entonces, ¿cómo se trasciende esto? Cuando esa conciencia reconoce su herida y deja de actuar desde ella, puede transformarse en algo más luminoso. La víctima se vuelve guía sabia, que es en lo que el pueblo que Dios eligió tiene que convertirse, pero Dios no lo eligió solo para cruzar el desierto y ser salvados de la esclavitud. No, Dios dijo, los elijo, pero no puso fecha de vencimiento. Dijo, los elijo porque sé que en ese dolor que llevan hay una sabiduría. Ese dolor y toda esa herida de territorio y que se sigue reviviendo, que no se cerró, porque si se hubiera cerrado no estaríamos viviendo esto ahora. Entonces esto se convierte en ese guardián que se vuelve mentor de los límites sanos y esa paranoia se convierte en discernimiento consciente. Israel, queridos, como fractal galáctico no está destinado a repetir el trauma de la exclusión.
pero para evitarlo necesita dejar de actuar desde la herida y desde la herida de víctimas. Tiene que comenzar a encarnar el rol que su alma original portaba en Lira, el de un pueblo que guía desde la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está esa conciencia que trajo su patriarca número 1, Abraham? ¿Dónde están? Y que trajo conciencia, que había luz pero había oscuridad en estos patriarcas. Por favor, veamos la historia con los ojos abiertos, no inclinando la balanza para un lado. Veamos la historia con los ojos real, no con un Neptuno ahí todo confuso y distorsionado. Veamos la historia como es. Jacob tuvo 12 hijos, pero de los 12 hijos algunos estaban podridos, lo siento. Y entregaron y traicionaron a su propio hermano y mintieron a su propio padre, lo siento. Todo eso está en las escrituras, sí, son sagradas, es muy interesante, nos enseñan muchas cosas, pero ahí hay dolor y dualidad, ahí hay ego, hay sufrimiento, hay heridas no resueltas, que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Queridos, este es el primer análisis de la carta de Israel, con esta T cuadrada que se dibuja y que dibuja el drama de los hebreos a nivel cósmico, exiliados en Lira y también acá en la tierra. ¿Sí? También esos hebreos de Egipto, de Babilonia, de Roma, de Europa, que anduvieron por todas partes hasta hoy, ¿sí? Donde el conflicto ya no es solo territorial, sino de identidad profunda. Queridos, Israel nace desde la herida, Quirón, en oposición a su propia capacidad de sostener la paz, Sol en Tauro. Y mientras no integre su sombra, Lilith, va a repetir el patrón de tengo derecho a esta tierra, pero temo que me la quiten. Entonces la controlo. Y al controlarla, repito el rol del opresor y lo peor, queridos. Lo peor, escuchen esto. Me transformo en él. ¿Qué enseña esta configuración en su revolución de Urano, queridos? Urano vuelve a activar todo el sistema nervioso de esta T cuadrada. Y acá viene lo más interesante de esta T, que cuando lo vi dije, plop. Porque Urano pasará por Géminis, queridos. Este Urano empezará acá su viaje en los primeros grados, va a tocar ya cerca del año 2030, va a ser la revolución exacta, pero mientras ya arranque acá Urano a moverse, que ya está ahí arrancado, ya va a estar generando movimiento, ¿sí? Y Urano, queridos, Urano, escucha, es regente de la casa 5 de Israel, ¿me entiendes? De la casa 5, y esto activa algo mucho más fuerte, que es el potencial de crear una nueva narrativa, una nueva identidad, no basada en la posesión, en la defensa o en la herida, sino en la innovación, en el liderazgo espiritual y el servicio a la conciencia colectiva. Es muy interesante ese Urano que sea regente de las 5. ¿Por qué es regente de las 5 Maya? Pues ellos tienen ascendente en Libra, fíjate lo que vienen a lograr con el ascendente. Ellos tienen el ascendente en Libra en el grado, ya te digo, ay, no me dice acá el grado, no, sí, 23, en el grado 23, ¿sí? Ellos tienen el ascendente en Libra, ahí se marca lo que sería la casa 1, ¿sí? Tienen la casa 2 abriéndose en Escorpio, la 3 en Sagitario, la 4 la tienen en Capricornio y la 5 está abriéndose en la de Acuario. Entonces Urano es regente de Acuario, entonces rige en la carta, por eso es que te estoy explicando por qué te dije que es regente de las 5, porque ese Urano, ¿sí? Que está en casa 9 en su carta natal, es regente de las 5 de la carta. Entonces te cuento brevemente, y con esto cierro el video, te cuento brevemente lo que esto significa. La casa 5, querida, representa la creatividad, la autoexpresión, el niño interior, es lo que van a tener que resolver esos niños heridos y despojados, exiliados. Es la infancia del alma, la casa 5. Son las generaciones futuras, son los romances, la casa 5, son las pasiones ideológicas, ¿sí? Es acá lo leo yo como las pasiones ideológicas porque lo enmarco en que es una nación, Israel, ¿sí? Esta es la proyección del alma hacia el futuro. Y Urano, queridos, al ser el regente de las 5, nos dice que Israel tiene un destino creativo radical, que viene a romper moldes y viene a crear algo que nunca antes fue visto en esta humanidad. Y que su forma de construir identidad colectiva, nos dice, y su forma de construir ideología, cultura y legado siempre va a ser disruptiva, ¿sí? Siempre.
porque le está rigiendo ese Urano la 5 y los hijos, que son la casa 5, son los hijos del alma de ese pueblo de Israel. Y ellos traen, nos está diciendo esto, que ellos traen una misión revolucionaria, esos hijos que están naciendo, esos hijos de Israel. Incluso si esa revolución es incómoda o rechazada, traen de todas formas para el mundo eso. Yo siento en mi corazón que por eso este pueblo ha sido el elegido por Dios, porque son los que traen una revolución, algo que para mí tienen que ahora desanudar cosas como nación y ojalá y qué sé yo, toda la gente que tenga conciencia y empiecen a ver que esto no es algo político, que esto es algo, es un registro kármico que hay que resolver en el corazón, ¿sí? Y en esta revolución de Urano, cuando Urano regresa a ese lugar natal en Géminis, que rige estas 5, se va a activar ese llamado profundo, ¿a qué? A reescribir el legado, a sanar esas heridas del niño, a cuestionar qué se está dejando a las futuras generaciones, ¿sí? Y se va a cuestionar mucho entre elegir seguir reproduciendo el trauma o convertirlo en un puente para una nueva humanidad. Así que, queridos, en síntesis, acá Urano, rigiendo esta casa 5 de Israel, nos habla de un pueblo que trae un linaje creativo, futurista, pero que necesita sanar su relación con el dolor del pasado para dejar de proyectarlo en sus descendientes. Es muy fuerte, espero este video les haya servido. Aquí tenemos un enorme potencial de redención. Esta revolución de Urano es realmente para mí una oportunidad única, una oportunidad cósmica y terrenal de Israel para dejar de luchar por una tierra física y comenzar a encarnar la tierra prometida como frecuencia. No es en sí una tierra, es frecuencia. Y cuando tú la vivas en tu frecuencia, en tu corazón, te aseguro que la tierra va a aparecer y va a estar estable, que es lo que busca ese sol en Tauro, ¿sí? Y esa casa 8 que siempre te está llevando a la sombra ya se va a transformar en poder, pero en poder en la luz, no en poder para que tú ahora tengas más armas nucleares que tus opresores, no, porque ahí seguimos queriendo apagar el fuego con fuego. Queridas, Lilith en Acuario acá, con toda esa cuadratura que recibe del Sol y de Quirón, sí, puede convertirse en una voz visionaria que crea estructuras comunitarias sin necesidad de fronteras mentales. Y Quirón puede sanar al reconocer que no todo se gana con la lucha y que el valor de un pueblo no está en lo que se posee, sino en lo que se eleva a Dios, al cielo, ¿sí? No lo que yo poseo, sino cómo yo en la materia me elevo hacia el cielo. Este sol en casa 8 puede dejar ya de obsesionarse con el control y renacer como un sol de alquimia cuando se sane toda esta herida y toda esta cosa pantanosa. Puede transmutar el trauma en sabiduría para toda la humanidad. Queridos, ese es el potencial. Yo quería traerte el potencial de luz de todo esto, este video. Quería traerte este análisis. Israel, queridos, nació desde la herida, pero no vino a encarnar el trauma para siempre. No, no, no. Su carta es un mapa de dolor ancestral, lo vemos, pero también es un plano de sanación no solo mundial, sino también galáctico. Hoy, con este Urano regresando a su origen, se abre un portal que puede liberar al pueblo hebreo del exilio interno y permitirle ser por fin esa tierra prometida, pero para sí mismo, primero y después para los demás. Queridos, he decidido en esta segunda saga, si lo han visto, solamente traer un pedacito, la T cuadrada, que me pareció como hoy lo más importante para abrir y analizar, porque realmente traer cada puntito de la carta se haría más extenso, pero voy a seguir analizando estos aspectos de Israel y del mundo y cómo todo esto constela en el mundo también, porque al final es el pueblo elegido para que nadie nos avisó que era el pueblo elegido para representar como una célula pequeña al macro, que te voy a traer en el próximo video, en la tercera saga, porque recuerda que este video son 3 sagas, ¿sí? Te voy a traer qué cosa, el panorama completo de la carta, completo, unido a su historia y todo lo que yo voy uniendo, ¿sí? Así que recuerda, queridos, recuerda que Israel significa el que lucha junto a Dios. Y ese que está ahí como guerrero espiritual, ganando la batalla, queridos, somos todos. Y este conflicto que ellos constelan es de toda la humanidad. Así que elevemos luz para que a través de ellos
se cierren esas brechas también en nosotros que se abrieron y se abrieron a nivel mundial también en la Segunda Guerra, como ya te lo dije. Estamos cerrando un pasado, queridos, todos juntos podemos lograrlo. Así que fuerza, mis valientes, mis queridos, aquí la audiencia, los que me ven, pongamos esa intención, que vamos a lograrlo. No estamos contra nadie, no generemos opositores, no generemos odio hacia alguien. Nos encarguemos de ver qué es lo que nos está mostrando esto que se constela. Cuando nosotros vamos, eso que estamos poniendo afuera como sombra y la llevamos acá y la vemos adentro, la resolvemos y somos una célula más que ha integrado, invitando a otras millones más a que hagan lo mismo y estamos marcando un camino y abriendo un futuro. Queridos, los veo en la tercera saga, pero antes de la tercera saga tengo el video y el especial muy especial, no te voy a decir de qué ni de nada, pero la palabra es Jesús. No te lo pierdas cuando sube ese video porque es impresionante. Yo dije el año pasado cuando di, este año, cuando di el vivo de los apóstoles, relacionando los planetas con los apóstoles, dije, por mucho tiempo no voy a dar un vivo tan impresionante como este. Y ahora puedo decir que después de, 4 meses, ¿cuánto pasó? Ahora sí estoy por dar otro mega vivo de esa talla. Así que quien lo vio, si no lo viste, te lo voy a dejar de acá debajo del video. ¿Qué haces que no lo fuiste a ver si eres fanático de la astrología? ¿Cómo no fuiste a ver el video en donde te explico la misión de cada apóstol de Jesús encarnando un planeta? Por favor, te veo ahí. Chao.